Damos gracias a Dios porque podemos saludarnos una vez más para estudiar juntos la palabra. Te invito a que antes de abrir la palabra de Dios, tengamos una oración. Padre bueno, te damos gracias porque una vez más tenemos la oportunidad de abrir la Biblia y encontrar fuerza, sabiduría y gozo de salvación al estudiarla. Permite que en esta hora tu Espíritu Santo esté con nosotros y a través de este estudio le lleves bendición a mi hermana, a mi hermano que están participando con nosotros en este día. Toma el control de este estudio y también de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, en este día vamos a hablar acerca del poder de la palabra de Dios. Y quiero invitarte allí en el capítulo 5 de San Lucas. Capítulo 5 de San Lucas, vamos a encontrar el estudio de esta noche. Vamos a hablar acerca de la pesca milagrosa. Dice allí en el versículo 1 del capítulo 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vamos a detenernos un instante para analizar este texto. En primer lugar, hay un detalle interesante allí. Y ese detalle es que podemos descubrir que Lucas es el único escritor de los evangelios que le llama a lo que los demás le llaman el mar de Galilea, él le llama el lago de Genesaret. Mira, ¿y por qué él le llama de una manera y aquellos de otra? Bueno, para los judíos este lago, porque realmente era un lago, era tan importante que era su mar. Era el mar de los israelitas, de los judíos. Pero Lucas, aunque judío, había nacido en Grecia. Y Grecia está en medio del mar Mediterráneo. Así que cuando Lucas llega allí, se percata enseguida de que no es mar, sino un lago donde se había desarrollado el ministerio de Jesucristo en sus orillas. Ahora bien, el otro detalle interesante que encontramos en ese versículo 1 es que dice que Jesús acababa de llegar, todavía estaba en la orilla. Y dice que ya la gente se agolpaba sobre él con un propósito. Y ese propósito es para oír la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué interesante! Quizás esta gente estaba hartos ya de escuchar a las palabrerías de los maestros de la ley, de los fariseos, de los sacerdotes. Y ahora se presenta este Jesús, que en otras partes de la Biblia ellos reconocen como que, por ejemplo, en el Sermón del Monte, cuando comienza el Sermón del Monte en Mateo 6, ellos declaran, el pueblo, que Jesús habla, reconocen que Jesús hablaba como quien tiene autoridad. ¿Sabe a qué se refería? Lo que pasa es que Jesús, sus mensajes, sus sermones, sus discursos, sus enseñanzas, se ajustaban al carácter de él. Es decir, Jesús predicaba lo que vivía. Por eso es que impactaba a las personas. La gente estaba cansado de escuchar palabras bonitas de personas que vivían vidas o una doble vida, porque vivían de una manera, pero enseñaban que se viviera de otra. Y ahora estas personas encuentran en Jesucristo la paz que necesitaban y el modelo a seguir, pues cada vez que escuchaban y veían a Jesús dando enseñanzas, traía paz a su corazón, porque al verlo entendían que sí se podía vivir como él enseñaba, porque él estaba viviendo de esa manera. Ahora, lo interesante es que dice que ya estaba en la playa y se agolpaban las personas. Había mucha gente sobre Jesucristo para que les enseñase la palabra, según nos dice el texto del versículo 1. Así que por eso es que me preocupa un poco de cómo es que comienza el versículo 2. Y vio. ¿Cómo puede ver a alguien algo si tiene la multitud encima? Pero lo cierto es que Jesús, aunque en este momento estemos predicándole o estudiando con alrededor de 2,000 personas, ciertamente Jesús no ve este bulto de personas. Él solamente te ve a ti. Porque Él, a través de este estudio, quiere
especialmente a ti, darte un mensaje de esperanza, darte un mensaje de salvación en esta tarde. Jesús te conoce. Jesús conoce tus problemas y Jesús quiere resolver cada uno de ellos. Por eso qué bueno que tú también viniste a escuchar la palabra de Jesús, la palabra de Dios, en esta tarde con nosotros. Ahora dice el versículo 2, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Ahora Jesús, en medio de esa multitud que lo apretaba, pudo ver dos barcas. ¿Qué fue lo que vio? Cosas. Dos barcas. Hoy también Jesús quizás viene a tu casa y ve esa casita confortable donde estás viviendo y dice, gracias a Dios que mi hijo ha podido obtener una casita donde guarecerse bien bonita, porque sé que la tienes muy bonita quizás, aunque sea humilde. Pero a Jesús no le importan las cosas. Lo más importante para Jesús eres tú. Y por eso Jesús, después que ve las barcas, busca a las personas. Porque el motivo de Jesús en esta tierra, de su presencia aquí, somos nosotros, los seres humanos. Y ahora Jesús pasa a la vista de la barca y dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores. También estaban los pescadores allí. Los pescadores que estaban allí, que dice que habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Mis hermanos queridos, esta historia muchos la conocemos ya y la vamos a estudiar completa, pero quiero anticiparte que estos pescadores que están lavando sus redes son gente que está amargada y frustrada. Porque como lo vamos a estudiar en esta noche, esta gente pasaron toda una noche de pesca sin pescar nada. Y a veces uno dice, ¿sabe lo que es llegar de la pesquería y en vez de irse a descansar a su casa, ahora tienen que lavar las redes? Sí. Esta gente estaba muy amargada porque el negocio de ellos era la pesca. Y después de una larga noche de trabajo, no habían podido conseguir nada. Yo te voy a preguntar en esta noche, ¿de qué vale un pescador que no pesca? Yo no sé si estoy hablando en esta noche a personas que también llevan una larga noche de batalla para lograr la felicidad de él y la de los suyos, la comodidad de él y de la de los suyos, la prosperidad de él y la de los suyos, y hoy, después de una larga noche de no sé cuántos años, no lo ha podido conseguir. Estamos hablando de verdaderos fracasados. Estos pescadores eran unos verdaderos fracasados. Y yo sé que en esta tarde también le estoy hablando a personas que de acuerdo a su experiencia se pueden catalogar en este grupo de fracasados. Pero a través de este estudio tú vas a cambiar tu vida, porque hoy vamos a mostrarte el poder de la palabra de Dios. Y dice que Jesús, viendo a los pescadores que estaban allí lavando sus redes y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, les rogó que la apartase de la tierra un poco. Miren qué cosa interesante. Jesús se acerca a Simón y le pide la barca. Simón, préstame tu barca. Qué interesante, ¿verdad? ¿No te has dado cuenta que en la Biblia, cada vez que Jesús quiere cambiarle la vida a alguien, mejorarle la vida a alguien, siempre viene pidiéndole algo? ¿Te acuerdas de la mujer samaritana, la que estudiamos hace unos días? Pues Jesús viene a cambiarle la vida a esa mujer. Viene a capacitarla para la misión. Viene a transformar su carácter. Sin embargo, ¿cómo empieza Jesús? Dame de beber. Jesús le pide a ella primero. Ahora Jesús quiere cambiar a estos fracasados en gentes de éxito. ¿Y cómo empieza Jesús? Préstame la barca, Pedro. Ahora, lo interesante es que él le pide la barca no para hablarle a esos fracasados que estaban allí. Porque quizás ellos no querían en ese momento ni siquiera escuchar a Jesús. En el estado que se encontraban de amargura. Pero él le pide la barca para hablarle a los que estaban en la orilla, en la multitud que estaba en la orilla. Y Pedro, que estaba decepcionado de la pesca, que estaba decepcionado
de su vida, no solo se la presta, hasta se está dispuesto hasta a regalársela, porque ya tenía pensado quizás hasta salir de ese negocio, porque por más que lo intentaba, su vida iba de un fracaso en otro. Cada noche de pesca, cada noche de trabajo era un fracaso. O le gritaba al oído a Pedro, a su corazón, que era un fracasado. Y ahora Jesús le pide, por favor, préstame tu bote para hablarle a las multitudes que están en la orilla. Y allí desde la barca, Jesús comienza a impartir su palabra poderosa. Ahora te pregunto, si los de la orilla estaban escuchando a Jesús claramente, ¿cuánto más claro no lo estaban escuchando a aquellos pescadores fracasados que estaban a la orilla de los botes? Y así como la palabra entró en aquella multitud que estaba a la orilla de la playa y les trajo paz y gozo y esperanza, también hizo ese mismo efecto en el corazón de las personas que se sentían fracasados, de esos pescadores que estaban a la orilla del bote. Y yo no sé si hoy te sientes también tú como fracasado o fracasada. Dios también quiere traer paz. Dios también quiere traer esperanza. Y Dios también quiere traer gozo de salvación a tu corazón y que a partir de hoy tú nunca más seas un fracasado, una fracasada. Y ahora dice el versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Este es un texto muy curioso. En primer lugar, mira, Jesús siempre se va a aparecer a tu vida con un plan que tú no vas a entender. Pero yo te voy a dar un consejo. Nunca trates de entender el plan de Dios. Pero si te atreves a dejarte llevar, a obedecer el consejo que Dios te quiera dar en esta noche, entonces nunca más, escucha bien, nunca más serás un fracasado. Comenzarás a vivir de éxito en éxito, de victoria en victoria. Ahora, ¿por qué me parece curioso este texto? Porque, mira, en primer lugar, en el lago de Genesaret o mar de Galilea, había que pescar de noche, porque de día el agua es tan clara que los peces ven las redes y huyen. Y ahora esta gente que habían estado toda la noche pescando, escuchan a Jesús diciéndole a las 9 de la mañana, vayan a pescar con un sol intenso. Y quizás lo primero que podía venir a su mente es, ¿pero estás loco? ¿Acaso sabes tú de algo de pesca? He oído decir que tú eres carpintero, pero ¿cómo se te ocurre mandarme a pescar a las 9 de la mañana si de noche, que no ven las redes, no pude agarrar ni un pez? Yo no sé si en esta hora, tú que me estás escuchando y que estás compartiendo conmigo este estudio, también puedas decir, ¿cómo sencillamente por estudiar la palabra de Dios, ya de momento voy a tener éxito y las cosas que voy a hacer van a prosperar? Yo sé que te parece una locura. Yo sé que tú vas a pensar que lo que no has logrado en 15 o 20 años es ilógico que a través del poder de la palabra en un segundo, ahora mismo, tú lo puedas lograr. Pero aunque no lo puedas entender, yo te digo que es cierto. Por el poder de la palabra, tú lo puedes conseguir. En primer lugar, quiero decirte algo. ¿Sabes por qué Pedro y tú y yo somos unos fracasados? ¿Quieres que te lo responda? Porque por causa del pecado. Porque tú y yo somos unos pecadores. Esto cuando lo he predicado en iglesias, algunos me han dicho, oiga, ustedes siempre los evangelistas, los pastores, los líderes, los ancianos, cuando tienen que ver a alguien que no ha prosperado, que no ha triunfado, enseguida se limpian las manos como Pilato, se sacude diciendo, es por causa de tus pecados. Pero te voy a decir algo. Esto no es una vana palabrería. Yo te puedo demostrar con la Biblia de que Pedro era un fracasado y de que tú eres un fracasado por causa del pecado que practicamos, que acariciamos y en el medio del cual vivimos. ¿Quieres que te lo demuestre?
te invito a ir al libro de Génesis. Ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 1, hay unos textos que a mí me gustan muchísimo. Y el primer texto que vamos a leer es el 26. Dice allí, en el 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Escucha, Dios decidió hacernos, crearnos a su semejanza. Es decir, aunque hoy tú te mires al espejo y no lo notes tanto, cuando salimos de las manos de Dios nos parecíamos muchísimo a Él. Es precisamente el pecado el que ha deformado la imagen de Dios en nosotros. Por eso es que es tan importante que nosotros salgamos hoy de aquí más que vencedores del pecado por el poder de la palabra, para que la imagen de Jesucristo vuelva, la imagen de Dios vuelva a ser formada en cada uno de nosotros. ¿No te gustaría? Así que la primera bendición que Dios nos dio al crearnos es que nos hizo igual a Él. ¿Te imaginas? ¿Cómo alguien creado a semejanza de Dios puede decir hoy, soy un fracasado? ¿No es triste esto? Vamos a seguir leyendo. Primera bendición, Dios nos hizo conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Y señoré. Me gusta esa expresión, ¿sabes por qué? Porque es la primera vez que en la Biblia aparece la palabra Señor. Y fíjate bien que no es el hombre diciéndoselo a Dios. Es Dios diciéndoselo al hombre. Dios nos llamó los señores y nos declaró los señores de este mundo. Este es el reino de los hombres. Este mundo es el reino de los hombres. Así que Dios nos dice, y señoré, pero ¿en qué cosa era lo primero? Que en este mundo tenía que obedecer al hombre. Mira qué vergüenza. Y señoré en los peces del mar. ¡Wow! No vamos a seguir leyendo el texto. Ahí sigue diciendo de otros, los animales, las bestias. Pero vamos a quedarnos aquí. ¿Qué cosa era lo primero que tenía que obedecer al hombre? Los peces, mis hermanos. Y ahora resulta que Pedro era pescador. ¿No te das cuenta? Pedro era pescador. Tenía una compañía de pesca. Tenía botes de pesca. Tenía redes, anzuelos, arpones, nazas, trampas. Tenía todo para atrapar los peces y en una noche entera no podía pescar un pez. Sí, aunque nos duela reconocerlo, el pecado ha hecho de ti y de mí verdaderos fracasados. Fíjate, si el pecado no hubiera entrado en el hombre por causa de la rebeldía del hombre, Pedro no tenía ni necesidad de anzuelos, ni redes, ni arpones, ni siquiera de botes. Pedro se podía parar en la orilla con un morral, con un saco, y gritar, peces al morral. Y los peces deberían obedecerle y saltar al morral y llenarse. Pero por causa del pecado, ahora esos peces no obedecían a Pedro, que era un hombre, aun cuando tenía toda la tecnología más adelantada de su época en la pesca. Eso es lo que quiero que tú entiendas, lo que ha hecho el pecado de nosotros, mi querido hermano. Podemos estudiar en grandes universidades, podemos especializarnos en ciencias sofisticadas y aún así ser verdaderos fracasados. Porque el pecado nos somete, nos esclaviza, nos devalúa y nos humilla. Por eso es tan importante que tú y yo hoy decidamos apartarnos del pecado. Pero la única manera que tenemos de vencer el pecado y de dejar de ser esclavos del pecado es convertirnos en siervos de Jesucristo, en hijos de Dios. Y entonces, y solo entonces, podremos convertirnos en personas de éxito, en gente valorada, en gente feliz y realizada. Y ¿por qué no? En gente salvado por la eternidad. Y ahora Jesús, que llega a esa playa de fracasados, les dice, Pedro,
ahora el barco que me prestaste, quiero que lo tomes y te vayas mar adentro y bogues mar adentro para que pesques. Pedro era pescador. Tenía tantas cosas para refutar esa teoría de Jesucristo, pero sencillamente le dice, respondiendo Simón, versículo 5 del capítulo 5 de Lucas, y respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Yo sé que eso mismo que Pedro le estaba diciendo al maestro, tú y yo se lo podemos decir también hoy. Llevamos muchos años luchando para dejar de ser unos fracasados. Y no lo hemos podido conseguir. ¿Cómo lo podremos lograr? Pero ¿sabes qué? Ya Pedro había escuchado la palabra de Dios. Y el poder de la palabra de Dios se había adueñado de su corazón. Dios había puesto por medio de la palabra gozo, paz y esperanza en el corazón de Pedro. Te voy a decir algo. Los más grandes milagros que pueden ocurrir hoy en este mundo tienen que venir únicamente de creer en la palabra de Dios que se te está predicando. De aquí, de la palabra de Dios, porque esta es una fuente de poder transformador. A veces me da tristeza ver cómo iglesias supuestamente milagreras ni siquiera conocen la Biblia y engañan al mundo con sus falsos milagros, porque la única fuente de poder viene de la palabra de Dios. Dice la Biblia que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Pues esa misma palabra de Dios puede recrear en ti hoy de un rebelde y convertirte en un hijo, de un fracasado y convertirte en un feliz hombre, en una feliz mujer de éxito y también de salvación. Y ahora Pedro, que había sido impactado por la palabra, dice, Señor, toda mi vida lo he intentado, ha sido una larga noche de fracasos, pero hoy he escuchado tu palabra. No sé por qué tu palabra ha puesto en mi corazón algo distinto. Y le dice entonces al maestro, mas por tu palabra echaré la red. Ahí está el secreto, hermanos. Parece increíble, pero así es. Hasta hoy tú lo has intentado con tus fuerzas y tu sabiduría. Dale una oportunidad a Jesucristo. Deja que su palabra trabaje en tu corazón. Obedécela. Estúdiala. Hazla parte de tu camino, de tu carácter. Y yo te garantizo que dejarás de ser un fracasado ahora mismo. ¿Y ahora qué pasa? Fíjense si la cosa era tan increíble. Pedro tenía una compañía, la Peter Fishing. La Peter Fishing estaba compuesta por dos barcas. En una trabajaba Andrés y Pedro. Y entonces Pedro tenía otro bote donde trabajaban dos amigos, Juan y Santiago, que trabajaban para la Peter Fishing también. Y cuando Pedro conversa con Jesús y Jesús lo manda de vuelta a pescar, Santiago y Juan se agarraron por la mano y dijeron, esos no van a pescar nada, van a hacer el ridículo. Pero como no nos comprometieron a nosotros, él fue el que se comprometió, déjalo que él solo vaya. Y ahí se quedaron los escépticos. Se quedaron allí esperando a ver qué iba a pasar. Los racionalistas diciendo, no hay manera de que esto sea cierto. No es razonable eso que Jesús está. Y ahí se quedaron. Pero Pedro, que se había comprometido, se fue en su bote y su hermano, pues por no quedar mal con su hermano, se subió en el bote con él. Y mis hermanos, algo maravilloso pasó. ¿Saben qué pasó? Es que Jesús estaba en la playa de los fracasados, pero Jesús no conoce fracaso. Jesús no conoce derrota. En la playa esa mañana había uno que no había entregado su señorío y a quien todavía hoy obedecen los peces, las aves, los animales. ¿Recuerdas el arca de Noé? Jesús les habló y todos se subieron en el arca. No fue Noé quien lo fue a cazar para subirlo al arca. No. Dios les dio la orden y ellos lo obedecieron. Hoy también todos obedecen a Dios.
menos nosotros, los seres inteligentes. Qué triste, ¿verdad? ¿Y ahora qué pasó con este Pedro? Pues Pedro decidió, por el poder de la palabra, ir de nuevo a pescar en un horario inadecuado o irracional para los sabios de este tiempo. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Es decir, que en cuanto Pedro lanzó la red al agua, Jesús dio la orden desde la playa: peces a las redes. Y todos los peces fueron a encerrarse en las redes. Y damos gracias a Dios que el lago de Genesaret, o mar de Galilea, como llaman los judíos, no era un mar, sino un lago realmente, como lo testifica Lucas. Porque si hubiera sido un mar, el mar se hubiese quedado sin peces, porque todos hubieran ido a obedecer la orden de Jesucristo. Y ahora resulta que nos dice el texto que las redes se hundían y cuando suben se rompían, y cuando suben los peces al bote, cuando lograron apenas subir un poco de esos pescados, el barco se estaba hundiendo. Y miren qué tuvieron que hacer. Viendo esto, Simón y Pedro, disculpen, versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarle. Es decir, los dos escépticos estaban allá incrédulos y ahora tienen que hacerle una señal para que vengan a ayudarlos. Y miren qué ocurrió. Fueron Santiago y Juan a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que ahora las dos se estaban hundiendo de la carga de bendiciones que traían. Mis hermanos queridos, yo no sé si en esta tarde estás viendo este sermón con algún familiar y dentro de ellos hay algún escéptico que dice: eso no es cierto, eso no va a pasar. Olvídate de eso. Yo quiero hablarte a ti en especial. A ti, querido amigo, a ti, querida amiga. Acepta que la palabra de Dios entre en tu corazón. Por el poder de la palabra de Dios, atrévete a tirar tu red una vez más. Dios no ha terminado contigo todavía. Si tú lo decides, Jesús, el que no ha rendido su señorío, te va a dar el poder para que a partir de hoy tú no seas nunca más un fracasado, sino una persona de éxito, una persona salvada por el poder de su palabra. ¿Y sabes qué vas a lograr con tu decisión? Que tus familiares escépticos, cuando vean tu bendición tan abundante, ellos también van a venir y entonces también ellos se llenarán de bendiciones como este segundo bote que llegó a ayudar. Hoy es un día de salvación. Hoy es un día en el que te invito a que creas en el poder de la palabra, en sus promesas. No solo leas la Biblia, sino créela. Y tú verás cómo Jesús, quien todavía es Señor de los cielos y de la tierra, te va a dar el poder para que nunca más seas un fracasado, para que vivas de victoria en victoria, para que logres tus sueños en este mundo y para que reines con Él por la eternidad. ¿Te animas? ¿Habrá alguien en este mundo que te pueda ofrecer algo semejante a lo que Jesús te está ofreciendo en su palabra? Yo quiero orar por ti en esta tarde. Y yo quiero saber y ver si entre ustedes hay alguien que quiere dejar de ser un fracasado. Mientras yo estoy orando por ti, levanta tu mano para que Dios sepa a quién va a bendecir en esta tarde y a quién va a sacar del fracaso para traerlo a la bendición, al éxito y a la vida eterna. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias porque realmente hay poder en tu palabra. Oh Dios mío, desde hace 24 años lo estoy experimentando. Te pido que me ayudes con mis hermanos que están levantando sus manos en este momento, para que el poder de tu palabra venga sobre ellos y los transforme. Que ese poder creador que creó los cielos y la tierra también ahora puedan transformar a mi hermano, a mi hermana, y convertirlos de verdaderos fracasados en hombres y personas de éxito, y también personas salvadas para tu reino eterno. Bendícenos en esta noche. Permite que al aceptar las promesas y creerlas que aparecen en tu palabra, podamos ser transformados a la estatura de Jesucristo.
y podamos ver tu gloria y podamos caminar felices contigo hasta la eternidad. Bendice a mis hermanos que han participado de este estudio. Bendice a nuestros hermanos y restaura a aquellos que están enfermos. Trae paz y esperanza a aquellos que sufren por las pérdidas de sus familiares o seres queridos. Quédate con nosotros en esta noche y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén.